Buenas tardes, yo voy a dar mi primer parcial de ciencias políticas. Mi parcial consistía en 5 preguntas, la cual era la primera: explique 3 maneras de concebir la política y justificar por qué una es más certera que las otras. Bueno, hay 3 maneras de concebir: son ejercicio del Estado, mediación de mediadores y la doctrina. En el ejercicio de Estado se refiere a que el poder es una combinación del poder y es una combinación del poder ejercido y la política. Esto quiere decir que es un ejercicio de gobierno entre gobierno y política que busca administrar el poder regulándolo de una manera unificada, o sea, de una manera más eficiente. En la mediación de mediadores se refiere a que la política no deja de lado la mediación. ¿Por qué? Porque esta busca solucionar, busca ser imparcial a la hora de la toma de decisiones para que así no haya, o sea, no se elimine una parte. O sea, tener varios lados, digamos. En vez de tener 2 lados en un cuarto, podemos tener 4, un ejemplo. Tener varias opciones y así llegar a una solución que sea imparcial. Y en la doctrina se refiere a que es lo fundamental porque es el estudio de cómo se maneja el Estado. Y para mí en lo personal, el más certero podría ser la doctrina. ¿Por qué? Porque ya que la doctrina es un estudio, ¿cierto? Es lo que entendemos todos por doctrina, es un estudio. Y para mí la doctrina sería porque en la doctrina podemos elegir a las personas adecuadas para cada cargo político. Por ejemplo, para el ministro de Defensa podemos elegir un militar general. ¿Por qué a él? Porque él es militar y tiene experiencia en esa área, demasiada para ser verdad. Eso es un ejemplo. Entonces la doctrina es el estudio de cada persona en cada área que se desarrolla mejor. Entonces si todos tienen, si todos los ministros son de cada área que uno elige, tendríamos un estado más eficiente. Por eso yo tomo la doctrina como tal. En la pregunta 2 me preguntaban cuáles son los principales criterios que pueden servir para legitimizar el poder, y yo dije que son la voluntad, la naturaleza y la historia. En la voluntad decía, por un lado superior, ya que se puede decir que en lo religioso quiere decir que si un Dios dice que tal persona es la elegida, entonces la gente lo toma por así que lo dijeron y ya, se queda así. En la naturaleza, por fuerza. Se refiere a que si llego al poder mediante una fuerza física o una fuerza intelectual superior. Y en la historia se refiere al pasado. Al pasado, ¿por qué? Porque si mis padres fueron reyes, yo por ende tengo el derecho a también merecer ese cargo de ser un rey. Por herencia, por así decirlo. Y en la pregunta 3 me preguntaban, pensemos que el vínculo entre política y derecho, explotando un par de preguntas. ¿Qué aparece primero? Y la pregunta 2 era, ¿qué importa más actualmente? En lo personal, yo esa pregunta respondí mal. La verdad es que me equivoqué. Yo puse que primero apareció el derecho y tenía un error muy acertado. Y en realidad aparece la política podría decirse, desde tiempo del inicio de la era. ¿Por qué? Porque un tal ejemplo puedo darles que la política se basa en que tengamos una persona a cargo de un grupo de personas, pongámoslo así. Y se va a que el tema es que la política existe, ya que yo, por ejemplo, con un grupo de personas, puedo elegir a una persona para que lidere. Podría ser, no sé, en una búsqueda de supervivencia. Entonces ahí ya prácticamente se está practicando la política, porque uno elige con un grupo de personas. Y la más importante, o sea, actualmente, ¿qué importa más? La verdad que la política y el derecho van de la mano, básicamente. Pero podría decirse que la política, porque la política es la que maneja el Estado, o sea, a nosotros, a un grupo de personas. Eh, Podría decirse que
que la política en este caso. Eh, y en la pregunta 5 hemos visto que los elementos clásicos del Estado, me preguntaron, son tres. Sin embargo, el tercer criterio genera discusión. Para usted, ¿cuál sería el tercer elemento y además por qué? Para mí sería la soberanía, ya que si no hubiera soberanía en el país, o sea, en el país, es decir, que si queremos a ese presidente, a ese gobernador, a ese alcalde, lo elegimos, le damos nuestro voto. ¿Por qué? Por alguna razón que nos convence o, o ya sea otra razón. Y si no tendríamos esa soberanía, seríamos como un Estado socialista, como lo es Cuba. Entonces, para mí es importante la soberanía, porque ya sea eso, hacemos respetar con la soberanía, es una opinión que todos tenemos, ya que gracias al contrato social, como todo el mundo lo conoce, entregamos una parte de, de nuestra libertad al Estado. Entonces tenemos por ende la soberanía para respaldarnos y si no lo hace bien, por ejemplo, la persona que está como presidente en ese momento, o alcalde o gobernador, no lo hace bien, no le compensa a la gente, a la persona, al territorio boliviano. Entonces tenemos el derecho de reclamar nuestra soberanía, de hacer unas nuevas elecciones, por así decirlo, un cabildo. Entonces, gracias a la soberanía, podemos nosotros elegir a personas más capacitadas para ese cargo.